Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Agradezco mucho la invitación de la Secretaría de Gestión Pública a través de su lideresa Sara Arobes, a la GIZ por la cooperación, la colaboración y a todos los que están presentes en este espacio virtual que nos reúne a pesar de las distancias, o quizá que sea la gran oportunidad de innovación para poder acortar las distancias entre nosotros en un contexto de pandemia, visto de otra forma. Entonces, hoy nos piden, se nos encomienda poder hablar sobre las habilidades de servidores civiles en un contexto frente a la pregunta de cómo potenciar el ecosistema de innovación pública en el Perú. El punto de partida que tendríamos que tener para poder reflexionar desde el punto de vista del servicio civil es cuáles son las condiciones mínimas para poder potenciar la innovación pública en el sector público. Creo que un primer elemento tiene que ver con la importancia de contar con un servicio civil profesional y robusto, ¿no? Entonces, porque un proyecto de innovación pública, ustedes mismo lo han venido señalando a lo largo de sus presentaciones, requiere cooperación, requiere intercambio de ideas, requiere servidores públicos y servidoras sólidas, que puedan realmente remar hacia el mismo lado, teniendo en consideración una fortaleza en habilidades y en conocimientos técnicos, y también del entorno en el que se encuentran. Pero como veremos más adelante, digamos, también es muy importante el entorno, la administración pública, la entidad pública, para empezar, que tengan algún nivel de respaldo que les permita promover estas ideas innovadoras. En segundo lugar, tiene que ver con las aptitudes y competencias de los servidores públicos. Digamos, los conocimientos técnicos son importantes, pero no son suficientes, ¿no? Entonces, sí es importante poder resaltar este componente blando que permite que un servidor, una servidora, pues tenga mayores posibilidades para poder innovar. O como decimos usualmente, ¿no? Para salir de la caja, pensar distinto, repensarlo y poder encontrar soluciones innovadoras. Y un tercer elemento que tiene que ver con el componente digital, sobre todo en estas épocas de pandemia, ¿no? Digamos, impulsar la innovación en la administración pública sí que progresivamente ha requerido esta suerte de conocimientos tecnológicos, de alfabetización digital, y en ese sentido pues es importante poder promover un cierre de brechas en este contexto. Entonces, de esta forma podemos generar espacios, contextos de innovación pública para servidores, ¿no? que permitan esta generación espontánea de ideas innovadoras. Ahora, cuando aterrizamos ya en el tema que me ha sido encomendado, que tiene que ver con el perfil del servidor innovador, o sea, digamos, quiero pasar, o mejor dicho, quiero primero dejar claro cuál es el marco, ¿no? El marco en el sentido de cuáles son las competencias transversales del servicio civil, cuáles son las competencias a las que tendría que aspirar, o los reclutadores en el Estado, las ORHs, ¿no? Las oficinas de recursos humanos, qué es lo que tendrían que buscar en los servidores públicos como competencias transversales para considerar que estamos ante servidores públicos idóneos, ¿no? Si tuviésemos que recurrir a una pirámide, encontramos estas tres competencias transversales que son indispensables, ¿no? La primera de ellas es la orientación a resultados, la segunda, vocación de servicio, y la tercera, el trabajo en equipo. Pero fíjense que no son competencias aisladas, sino que deben coincidir, digamos, es un y, no es un o, ¿no? Es que puedan reunirse en las personas, ¿no? Porque definitivamente una persona puede ser muy productiva, puede estar totalmente orientada a resultados, pero si no es una persona con vocación de servicios, es decir, si los servicios que produce o cómo piensa su trabajo, cómo piensa la administración pública, no está orientada a poder resolver problemas que ayuden o que mejoren la calidad de vida de las personas, entonces no tiene sentido, ¿no? Si tenemos una persona que es sumamente orientada a resultados,
que puede tener vocación de servicios, pero que no trabaja de forma cooperativa, como lo hemos mencionado, como se ha mencionado hace un momento, entonces la innovación también carece de un elemento importante, ¿no? Porque definitivamente las experiencias de innovación que funcionan, que puedan tener algún tipo de sostenibilidad, primero requieren de algún nivel de discusión interdisciplinario y segundo, para que tengan sostenibilidad, requieren realmente de una articulación. Una sola persona en un estado o en una entidad pública, digamos, como decía mi abuelita, ¿no? Una golondrina no es el verano, ¿no? Entonces, una sola persona, el esfuerzo de una sola persona de forma aislada difícilmente podrá tener un resultado sostenible de innovación, ¿no? Entonces, precisamente por eso es que fíjense cómo estas tres competencias transversales a todo el servicio civil son, digamos, la fuente, el cimiento de perfiles innovadores. Entonces, pero si hacemos un desmenuce o digamos vamos un poquito más a profundidad de qué es lo que necesitaría un servidor civil para poder promover la innovación, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un servidor público de innovador? Estamos hablando pues de una serie de conocimientos técnicos y habilidades blandas, ¿no? Entonces, que digamos se cimientan sobre la base de estos tres ejes, ¿no? Entonces, fíjense lo interesante que es esto, porque en la práctica podría conducirnos a intentar buscar servidores públicos que no sé si tenemos de todo el digamos, si nos ceñimos estrictamente a todos estos elementos, no sé si podemos encontrarlos en el mercado, digamos, dentro de la masa crítica que suele postular a las entidades públicas, ¿no? Y cómo precisamente por eso también es importante la cooperación para la complementariedad en torno a estos conocimientos y habilidades que son necesarios para poder promover la innovación. Entonces, fíjense que en el tema de conocimientos tenemos que buscar, o sea, para que prospere una iniciativa de innovación en el sector público, tiene que haber pues una gestión y aseguramiento de la calidad. Se tiene que conocer además en gestión de indicadores, porque como ya lo mencionaba Giselle en su explicación, ¿no? Y esto de la mano del análisis y solución de problemas, ¿no? Fíjense cómo las habilidades hacen una suerte de link o son complementarios con los conocimientos. Entonces se tiene que generar algún tipo de evidencia para poder identificar que realmente existe un problema para empezar. Y en segundo lugar, se tienen que también generar pues indicadores de éxito o de cumplimiento, de cómo está rindiendo frutos la innovación. Porque sin estos indicadores, si no medimos, lo que no medimos no existe, ¿no? Entonces es importante poder tener conocimientos en cómo gestionar esos indicadores de gestión, de qué resultados está dando esta innovación, si realmente es una propuesta innovadora que está mejorando la calidad de vida de las personas. También pues en tecnologías de información y gobierno abierto, con mayor razón creo ahora en este estado de emergencia, en medio de la pandemia, poder tener los niveles de alfabetización digital ha sido muy necesario poder subir estos niveles de alfabetización digital para que los servidores y servidoras pues tengan un mayor acercamiento a estas tecnologías que les permitan dar algún tipo de soporte a las propuestas innovadoras que puedan tener. Gestión del conocimiento para poder documentar este tipo de experiencias, las gestiones por procesos, organización del Estado, porque si no, fíjense, si no somos conscientes de cuáles son nuestras competencias y las competencias de otras entidades públicas, ¿cómo vamos a articular, ¿no? Por ejemplo, creo que una gran experiencia de innovación, cuando la conocí me pareció fantástica, en su momento llamados PIAs, ¿no? De estas embarcaciones, que lo que en la práctica hacían era fomentar la cooperación y la colaboración entre Estados, ¿no? A través de un coordinante eficaz que es el MIDIS, ¿no? Y cómo va reuniendo, primero como punto de partida, cuáles son los problemas que querían resolver, ¿no? Qué problemas iban a encontrar en el camino que podrían resolver con esta experiencia, ¿no? Conocer cuáles son las competencias de las distintas entidades públicas para poder articular, ¿no? Y fomentar la colaboración, ¿no? Y luego la necesaria articulación. Pero si no conocemos la organización del Estado, eso puede ser difícil, ¿no?
En cuanto a las habilidades, fíjense que importantísima el análisis y solución de problemas, la capacidad de adaptación. Creo que ahora con el estado de emergencia espero que se ha hecho mucho más patente la importancia de la capacidad de adaptación o lo que llamamos resiliencia, ¿no? A entornos difíciles, a entornos complejos, ¿no? O a entornos distintos o muy y distantes de lo que veníamos conociendo a lo largo de nuestra experiencia personal y profesional. Ese pensamiento creativo, un pensamiento crítico respecto al entorno, respecto a lo que se viene haciendo, ¿no? Porque a veces no sé cuántos de ustedes les ha pasado en su entorno profesional, ustedes hacen una propuesta y se les responde, no, ¿para qué? Si siempre lo hemos hecho así y ha funcionado, ¿no? No, pero realmente no funciona. Podríamos hacer un ajuste que permita mejorar nuestros indicadores. No, siempre lo hemos hecho así, tranquilo, ¿no? Yo sé que eres nuevo, quieres revolucionarlo todo, pero tranquilidad, ¿no? Entonces, sí es interesante este pensamiento crítico, ¿no? Este pensamiento creativo para poder promover innovación en la administración pública. Y la capacidad de negociación, porque digamos, desde el punto de vista teórico, ¿no? Al menos cuando nos enseñan en las facultades de Derecho que todos los servidores públicos o toda la administración pública tutela los intereses generales y en consecuencia todos tienen el mismo fin, sí pues, pero es una verdad que tiene sus matices, ¿no? En el sentido que las entidades públicas pues también tienen intereses, ¿no? Intereses, o incluso dentro de los propios órganos en una entidad, ¿no? Tienen competencias o tienen temores, ¿no? Ya sea al control gubernamental o a tener que trabajar más de lo que ya vienen trabajando, ¿no? Entonces esa capacidad de negociación y poder convencer a los pares, ¿no? De que esto realmente va a tener un resultado de ganar y sobre todo de poder mejorar la vida de las personas, ¿no? Esa habilidad de negociación también es importantísima para un perfil innovador. Entonces fíjense, ¿no? Lo complejo que puede ser esto, reunir todos estos elementos en una sola persona, y precisamente por eso necesariamente tenemos a la cooperación y a la colaboración para poder permitir que haya una complementariedad en conocimientos y en habilidades en los equipos que promuevan innovación, ¿no? Entonces, ahora, si aterrizamos un poquito en la experiencia en este entorno del COVID-19, ¿qué hemos venido haciendo desde Servir? Y quiero también contarles un par de experiencias de innovación que hemos levantado hace poco a partir de un monitoreo que hemos hecho a gobiernos regionales y entidades públicas del segmento directivo, específicamente la experiencia de gerentes públicos. Pero primero quiero centrarme un poco en qué es lo que se promueve desde la Rectoría del Servicio Civil para poder promover la innovación en los servidores públicos o un perfil innovador. Primero, hemos venido trabajando con ellos el cierre de brechas de conocimientos digitales y habilidades tecnológicas para el trabajo remoto, que de lo que encontramos que, digamos, aproximadamente unos 10.000 servidores públicos que fueron encuestados, encontramos que, por ejemplo, solamente el 45% de esos entrevistados en entidades de los 3 niveles de gobierno señaló que se les había proporcionado laptops, CPU, teléfonos móviles, que un 54% señaló que se había visto obligada, que le había sido un poco difícil, pero luego ya se fue familiarizando al uso de herramientas para el trabajo colaborativo digital, ¿no? Como Zoom, Google Drive, Microsoft Teams. Por ejemplo, respecto al soporte tecnológico, para que puedan tener equipos adecuados en sus casas que les permita también hacer trabajo remoto y poder favorecer propuestas de innovación en materia de procesos. Bueno, por ejemplo, respecto al soporte tecnológico señalaron que sí lo recibieron, pero en el gobierno nacional tenemos un 81%, mientras que en el gobierno regional 64% y en el gobierno local 49%. ¿no? Entonces este cierre de brechas y conocimientos digitales y promover la alfabetización digital en las entidades públicas es algo en lo que hemos venido trabajando a partir de evidencia que hemos venido recogiendo con la experiencia del trabajo remoto. Ahora, también hemos buscado promover a través de proyectos mínimos viables en
en las gerencias de servir, la importancia de identificar buenas prácticas de gerentes públicos, ¿no? Para poder identificar esas buenas prácticas que habían sido ganadoras en concursos de buenas prácticas, a fin de poder sistematizarlas y poder hacer una réplica en otras entidades públicas que pudieran presentar problemáticas similares, teniendo en consideración que a veces no es necesario inventar la pólvora para resolver un problema. Probablemente otra entidad pública ya tuvo un problema similar y lo resolvió de una forma creativa, de una forma innovadora. Entonces es como poder replicar esa práctica adecuándola al entorno de la entidad. Eso también es algo que estamos trabajando en el perfil de innovación. Además, hemos diseñado y ya hemos puesto también en ejecución un curso que busca, digamos, de introducción a la innovación, que busca que los servidores sean capaces de identificar y atender problemas públicos a través de propuestas de políticas innovadoras. Y ahora mismo está en elaboración, a través de un proyecto mínimo viable que se le ha encomendado a la ENAP, el diseño y ejecución de cursos para directivos en habilidades para la innovación disruptiva, ¿no? Entonces, fíjense que hablo de PMB porque también en Servir hemos buscado introducir metodologías ágiles para poder plantear productos concretos, o sea, los llamados quick wins, ¿no? Que también promueven el pensamiento crítico, el pensamiento creativo para problemas concretos. Ahora, y voy cerrando mi participación contándoles un poco el trabajo que se ha hecho en la región Cajamarca. Me voy a centrar allí para no extenderme y más bien poderles dar un poquito de detalle. Hace 2 semanas estuvimos en Cajamarca monitoreando el caso del hospital de Jaén. Si echamos un vistazo al mapa, fíjense, Jaén está en el norte de Cajamarca, a 12 horas de Chiclayo y a 8 horas de la capital, o sea, de Cajamarca. Es decir, pero hay mejor conexión con Chiclayo que con Cajamarca, porque Cajamarca son 4 horas en carretera y 4 horas en terreno firmado, ¿no? Y un camino muy difícil. Entonces, fíjense que ahí tenemos asignados 3 gerentes públicos, y Diana Bolívar es la directora del hospital, más un gerente público que es administrador y planeamiento y presupuesto. Entonces, lo que hemos empezado a hacer es cómo repensar el monitoreo para poder articular directivos al segmento directivo a fin de promover la innovación y soluciones de gestión, ¿no? En el caso del Hospital Regional de Jaén, digamos, tenía un PIA de 16 millones, subió casi a 74, pero estamos hablando que era un hospital que casi estaba en la estructura cuando llegaron este tipo de directivos, ¿no? Y se tuvo que transformar en un hospital COVID, básicamente por la lejanía de Jaén, de la capital de región y de otra ciudad que tuviese las condiciones hospitalarias necesarias para atender pacientes COVID. Y se tuvo que transformar en un hospital COVID y aumentar el número de especialidades que tenían dentro de dicho hospital. Tal es así que incluso llegó a cambiarse la categorización de 2.1 a 3.1, ¿no? Hospital 2.1 a 3.1, e incluso ya están en nivel 4 y están haciendo la capacidad de negociación, trabajándola para lograr que el MINSA les pueda aprobar una categoría mayor. Han incrementado el número de camas y fíjense que hay próximos servicios a implementar, ¿no? Digamos, lo destacable es que es una geografía agreste, es una zona muy alejada de las las 2 capitales de región más importantes, y que, digamos, con una gestión creativa e innovadora ha logrado implementar el número de servicios y sobre todo poder convertirse en un hospital COVID de referencia en el norte del país. Ahora, y quiero destacar también, y con esto ya voy cerrando, digamos, en esta lógica del monitoreo para promover la innovación o las soluciones creativas, digamos, también en esta región, digamos, para no dispersarme, de cómo los gerentes públicos han articulado plataformas digitales para el servicio de emprendedores, empresarios y público usuario. Eso lo han hecho tanto para servicios, como para servicios gastronómicos, como para artesanos. Es decir, han buscado articular estos servicios que se prestaban en la región y que se vieron duramente golpeados por el COVID en plataformas digitales
para poder formalizarlos, para que puedan ser visualizables, ¿no? Y ellos puedan hacer exportaciones y además poder ser destinatarios, por ejemplo, de fondos de ayuda, como el caso de los artesanos, ¿no? Para poder promover el trabajo que venían haciendo, ¿no? Y que se había visto seriamente afectado por la pandemia y por la ausencia o la restricción total de los servicios turísticos, ¿no? Entonces, creo que son bien interesantes estas experiencias y donde podemos venir aplicar o encontrar estas habilidades de las cuales hemos hablado hace un momento y los conocimientos técnicos en el servicio civil. Y eso es lo que quería compartirles el día de hoy. Muchísimas gracias.